Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Horas difíciles para Jesús, después de una gran enseñanza práctica, al lavar los pies a sus discípulos, demostrándoles cómo debe ser el servicio fundamentado en el amor. Ahora debe anticiparles que uno de ellos le va a entregar a las autoridades. Al respecto, el apóstol Juan, que escribe este evangelio, comenta y dice que después de estas palabras Jesús se conmovió en espíritu y les hace saber lo que va a suceder. Digo difíciles porque uno esperaría que un acto de traición venga de gente particular, de gente ajena, de gente no cercana, pero en este caso quien le va a traicionar y le va a entregar a las autoridades es su propio discípulo, Judas, uno del grupo con quien ha pasado aproximadamente más de 3 años compartiendo. Judas ha recibido todas las enseñanzas de Jesús, ha visto sus milagros, ha visto cosas extraordinarias, pero aún así en su corazón él dio cabida a Satanás. Esta escena es muy ilustrativa. Necesitamos tener en cuenta 3 cosas importantes respecto de lo que está ocurriendo en esa noche. La primera es que la costumbre en aquellos tiempos y en aquellos lugares era que la mesa tenía una distribución en forma de U. Luego esta mesa no era una mesa alta que requiera sillas para sentarse, sino más bien eran mesas bajas, bien bajas, por lo cual era necesario que la posición de las personas sean recostados en el piso, en el suelo. Esto es importante para nosotros entender la ubicación de los discípulos de Jesús. En el un extremo de la U se encuentra el apóstol Juan. Al lado de Juan está Jesús, y al lado de Jesús, al otro lado, está Judas. Judas está ocupando un puesto de honor al lado de su Señor, al lado de Jesús. En cambio, el apóstol Pedro se encuentra en el otro extremo de la U, y esto da como resultado que entre Juan y Pedro hay poca distancia. Juan está al un extremo y Pedro está al otro extremo de una mesa en forma de U, y entonces tienen ellos contacto visual directo, y ahí podemos nosotros entender, porque cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, entonces todos se quedan preocupados: seré yo, seré yo, seré yo. Y Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte quién es, y Juan responde lógicamente a esta petición y le pregunta a Jesús: ¿quién es, Señor? Jesús dice: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Es muy fácil preguntarnos por qué estos detalles en el relato, que parece que no tienen mucha importancia, pero el Espíritu Santo deja por medio de Juan estos detalles para demostrar que ninguno de los discípulos, excepto Judas, sabía qué es lo que iba a suceder. Y entonces los demás del grupo lo que piensan es de que, bueno, Judas se va porque necesitaba comprar algo para la fiesta,
o que Jesús le había mandado que diese algo a los pobres. El punto importante en este pasaje es que Judas tenía una doble vida. Una vida pública con sus consiervos. Se veía como uno más del grupo, interesado en aprender de Jesús, en seguir sus pisadas. Mas en su vida interna, interior, no era aquella persona confiable. Satanás había puesto algo en su corazón para distanciarlo del Señor. Y no solamente para distanciarlo en su corazón, sino para ser quien le entregue a las autoridades a juicio. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, nos da luz respecto de Judas. A partir del versículo 3 dice: pero estando él en Betania, se refiere a Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Y en el verso 10 dice lo siguiente: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oír se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Se menciona aquí el momento en el que Judas pone distancia en su corazón con Jesús. Desde luego habían raíces ya, pienso que profundas, porque en el Evangelio de Juan se menciona que fue Judas quien dijo: ¿por qué se desperdició este perfume? Se podría haber vendido en 300 denarios por lo menos y dado a los pobres. Y el comentario en Juan fue: pero él no decía porque tuviera condescendencia con los pobres, sino porque era ladrón y se tomaba el dinero de la bolsa. De tal manera que ya habían antecedentes en el corazón de Judas que le dieran acceso a Satanás en su vida. Finalmente, a manera de reflexión para usted y para mí, si Dios no cumple alguna expectativa, así como sucedió con Judas, en su mente estaba que ese dinero podía haberse dado a los pobres. En nuestra mente tal vez hay algo que nosotros pensamos que debe ser de tal o cual manera, en nuestras vidas, por supuesto. Y si esas expectativas no se cumplen, el peligro es de que le pongamos distancia a Dios en nuestro corazón. Y si Dios no está en nuestro corazón, el peligro es más inminente de que Satanás tome control de nuestras vidas.